Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jesús Avendaño y en esta oportunidad trabajaré en conjunto con mi compañera Noelia Polo para presentar la solución del segundo parcial de instrumentación electrónica. Bien, leemos acá, nos dice que se desea medir la temperatura de un horno cuyo rango de medida varía desde los 200 grados hasta los 600 grados. La temperatura ambiente varía desde los 0 grados hasta los 30 grados. Para medir la temperatura del horno se utiliza un termopar tipo E. Y para medir la temperatura ambiente un sensor semiconductor tipo MCP 9700. Nos piden diseñar un acondicionador de señal que permite realizar la compensación de la unión fría por hardware. El acondicionador de la señal debe adaptar el rango de temperatura medida en un rango de salida de los 0 voltios hasta los 10 voltios y diseñar una fuente de referencia de voltaje para el adaptador de niveles utilizando referencias de voltaje de precisión tales como el M385 y el AD680. ¿Okay? Bueno, para, para poder realizar la condición de la compensación de la unión fría por hardware y adaptar este rango de temperatura, primero que todo, si trabajamos en base al acondicionador de señal por compensación de la unión fría, que en este caso tiene que ver más que todo con el horno, debemos trabajar con un amplificador de instrumentación. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos conectar la salida del termopar tipo E al amplificador de instrumentación. Adicional a ello, también debemos conectar una resistencia al amplificador de instrumentación entre la entrada no invertida y tierra. Ya lo veremos más adelante en el esquema que les voy a presentar. También debemos conectar la unión fría del termopar tipo E, en este caso la temperatura ambiente, a la entrada invertida del amplificador de instrumentación. Bien, aquí lo podemos ver. Debemos ajustar la ganancia del amplificador de instrumentación para que la salida varíe desde los 0 voltios hasta los 10 voltios en función del rango de temperatura deseado. En este caso, pues viene siendo desde los 200 hasta los 600 grados. Esto se puede lograr ajustando los valores de las resistencias utilizadas en la configuración del circuito. Para el caso de la medición de la temperatura ambiente, siguiendo la secuencia de pasos, utilizando el semiconductor MCP 9700, deben utilizar un amplificador operacional en modo comparador, es decir, conectar la salida del sensor, el MCP 9700, al amplificador operacional. También debemos conectar una resistencia entre la entrada no invertida del amplificador operacional y tierra. También debemos conectar una tensión, que lo veremos más adelante, de referencia estable, como una fuente de referencia, el LM385 o el AD680. Ajustar el punto de disparo, el threshold del amplificador operacional, para que cuando la temperatura ambiente supere cierto valor, la salida del amplificador operacional sea alta de 10 voltios en este caso. Esto se puede lograr ajustando la resistencia en paralelo a la resistencia de realimentación. Y por último, para la fuente de referencia, la fuente de voltaje, debemos utilizar una fuente de referencia de precisión como el LM385, que estaba conectada a la salida de la fuente de referencia del voltaje del amplificador operacional, configurando en modo seguidor de voltaje o voltage follower, que es conectar la salida del amplificador operacional al acondicionador de señal al punto número 2. Y de esta manera pues ya habremos diseñado el acondicionador de señal que permite realizar la compensación de la unión fría. Entonces acá tenemos un esquema, voy a acercar un poco más la cámara, donde tenemos el diagrama con pues, diferentes bloques. El primer bloque referente al bloque T1, que en este caso viene siendo el horno, el bloque T2, que viene siendo la unión de los metales, ¿sí? De la termopar, el bloque del sumador y el seguimiento de la unión fría hacia el acondicionador y, y a la salida el conector de la referencia del sensor de voltaje. ¿Okay? Entonces acá, como hacíamos nosotros en el primer parcial, definíamos la polaridad en cada uno de los elementos, ¿verdad? En T2 definíamos al voltaje total respecto al T2, el,
en la salida del sumador tenemos al VSUT respecto a 0. En la salida del sumador en la unión fría tenemos al VSUT2 respecto a 0. Y en el acondicionador teníamos la referencia del sensor de temperatura, ¿sí? Entonces tenemos aquí la ecuación de transición que viene siendo B sub T sub 1 respecto a 0, que eso va a ser igual a BT sub 1 respecto a T sub 2 más BT sub 2 respecto a 0, que esto viene siendo los voltajes respecto a 0 grados en el diagrama indicado, ¿sí? Ok. Más abajo tenemos acá que para ello necesitamos linealizar la respuesta del termopar en el rango a 0 grados, de 0 a 30 grados. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros trazamos una gráfica que viene siendo representada en voltaje respecto a temperatura. En este caso nos están diciendo que el valor de la temperatura va de 0 a 30 grados, los cuales eso van a ser nuestros valores para la parte del eje de las X, y tenemos acá una referencia de 1,801 milivoltios. Un momento. Bien, continuando, acá tenemos por datos, se saca directamente los datos por tabla para poder sustituir los valores de la pendiente. En este caso, para la pendiente 1 tenemos el valor de 0,060 milivoltios por cada grado. Una vez realizando esta operación, también hacemos lo mismo para una variación entre los 200 a los 600 grados Celsius según la tabla que nos suministra, que se nos deja suministrada. Tenemos la pendiente 2, que eso es 0,079 milivoltios por grado Celsius. Recordando que en la pendiente, en la parte del numerador, viene siendo lo que es el eje de las Y, en este caso Y sub 2 menos Y sub 1, que viene representado por 42,093 menos 13,421 sobre X2 menos X sub 1, que viene siendo 600 menos 200 grados Celsius. ¿Okay? Entonces acá ya podemos encontrar directamente el voltaje de referencia de T sub 2 respecto a 0, y también el voltaje de referencia de T sub 1 respecto a 0, que eso es 0,077. Y aquí podemos nuevamente redibujar lo que viene siendo el diagrama, ¿sí? En este caso, como se le está haciendo una adaptación de un acondicionador, tenemos acá la configuración del acondicionador, tenemos acá la configuración del amplificador operacional en modo restador para obtener el valor de B sub 1 a una referencia de 10 milivoltios por cada grado Celsius. Para obtener la ganancia, nosotros asumimos que la resistencia de R3 y R4 van a ser aproximadamente de 100 kilo ohms, eso lo vamos a ver en la simulación. ¿Okay? También acá, pues, el V sub out, tenemos el voltaje referente a la ganancia, que es G por V sub 2 V sub 1, y bien, de aquí por los métodos que nosotros conocíamos ya previamente de circuitos, aplicando los análisis nodales, podemos decir directamente que el voltaje 2 en este punto, V sub 2, que viene siendo la entrada del acondicionador, va a ser igual a V sub 1 por menos R2 entre R1, ¿okay? Sabiendo que V sub 1 es 10 milivoltios por cada grado Celsius, y donde T sub 1 de T sub A es igual a T sub 2, ¿okay? Entonces acá pues simplemente igualamos y tenemos lo siguiente: 0,060 por T sub 2 milivoltios por grado Celsius es igual a 10 milivoltios por cada grado Celsius por T sub 2 por menos R2 sobre R1, y eso nos va a dar 0,006 por R2 sobre R1. Entonces, si estamos asumiendo que R1 es 1 mega ohmio, podemos obtener que R2 es igual a 6 kilo ohms. Y si hacemos uso de un amplificador operacional tipo AD620, entonces, según la fórmula de la ganancia, podemos determinar directamente a V sub 2, que es 10 milivoltios por cada grado Celsius por sub A por menos R2 sobre R1.
donde el voltaje de salida de su A1 viene siendo llenado por toda esta expresión 0,079 por T1 milivoltios por cada grado Celsius menos 0,060 por T2 milivoltios por cada grado Celsius más 0,00006 por T2 milivoltios por cada grado Celsius por la ganancia. En este caso igualamos los términos comunes de T2 a 0. Aquí en este caso lo que explicaba en clase el profesor, que tenemos que hacer las ecuaciones linealizadas para eliminar los términos, buscar la manera de eliminar los términos, y aquí aplicando las operaciones correspondientes tenemos que el R sub G viene siendo 49,9K y la G viene siendo de 2. ¿Okay? Entonces acá, ya para finalizar, la fuente de referencia para el adaptador de nivel haciendo uso del LM 85 tenemos lo siguiente. Aquí pues simplemente aplicamos análisis de nodos. Según el fabricante, pues los datos del datachip, para la redundancia, lo que nos suministra el fabricante nos dice que la IZ mínima es 20 microamperios. Entonces acá podemos despejar y encontrar el valor de R, que es de 325 kiloohms. Entonces si asumimos una resistencia de 1K, podemos hallar R2 y el voltaje de referencia, que viene siendo la ecuación 1 más R2 sobre R1 por el V sub Z, y nos da un total de 5 voltios. Bien, a continuación voy a mostrarles brevemente acá la simulación del problema planteado. Bien, como tenemos acá, voy a ver si lo puedo sacar un poco mejor. Aquí podemos ver el esquema completo de lo que es el diagrama compuesto por el acondicionador, cada uno de los amplificadores operacionales, ¿sí? Vamos a hacer rápidamente un análisis basándonos en los voltajes de referencias obtenidos en cada bloque, ¿sí? Para ello se dio uso de los multímetros. Vamos a ver acá, vamos a situarnos primeramente aquí y vamos a correr el programa. Y como pueden ver acá, tenemos, vamos a ver acá, aquí tenemos en este caso los 5 voltios del voltaje de referencia. Vamos a acercar un poquito más, discúlpenme, ¿verdad? La cámara. Aquí en este punto tenemos los 0,67 milivoltios que nos había dado previamente en los cálculos. Tenemos por acá las corrientes 0,01015 y los voltajes, ¿sí? Aquí tenemos los valores de los termopares, las temperaturas, y bueno, básicamente pues así ha sido nuestra exposición. Vamos a acercar un poco más para que puedan ver. Aquí tenemos este voltaje de referencia y el funcionamiento como tal del circuito. Bien, espero que esto haya sido de ayuda. Muchas gracias.